En este vídeo te voy a explicar cómo gestionar el dinero de la manera más sencilla, minimalista y eficiente posible para que nos den dinero por él independientemente del riesgo que estemos dispuestos a asumir. Porque te voy a explicar cómo conseguir que nos den dinero teniéndolo simplemente en el banco y sin asumir ningún tipo de riesgo y cómo invertirlo en los únicos 3 fondos o ETFs que vas a necesitar para crear una cartera de inversión que se ajuste a tus necesidades y que únicamente asumas el riesgo con el que te sientas cómodo, para que se pueda multiplicar ese dinero, pero eso sí, con el riesgo mínimo posible. Lo que te voy a enseñar es muy sencillo, te voy a enseñar a cómo guardar tu dinero y que nos den dinero por él sin riesgo, dónde invertirlo en los 3 mejores fondos y cómo crear la cartera perfecta entre bolsa variable, entre renta fija y entre Bitcoin o oro, dependiendo de la opción que prefieras. Así que si hay un vídeo en el canal que tienes que grabar a fuego, que tienes que ver 2 veces y que tienes que aplicar, es yo te voy a pedir una cosa a cambio. Prométeme que si cuando acabes el vídeo te ha sido útil, has aprendido una cosa que no sabías o has despejado alguna duda que tenías sobre qué hacer con tu dinero y cómo gestionarlo, te vas a suscribir, le vas a dar like y me vas a dejar un comentario poniéndome a la duda que tengas o haciéndome alguna sugerencia para el siguiente vídeo. Porque yo te prometo que voy a estar aquí todas las semanas trayéndote el mejor contenido, pero tú me tienes que prometer que me vas a apoyar un poquito a cambio dándole like al vídeo y suscribiéndote. He dicho que este vídeo va sobre minimalismo financiero y cómo gestionar e invertir el dinero, así que empecemos por el primer paso. Primero de todo, ¿qué hacer con el dinero una vez que cobramos? Aplicar la regla del 50-30-20. No me voy a parar al detalle a explicarla, pero es muy sencillo. Máximo 50% del dinero para costes vitales que tienen que ver pues, con alojamiento, comida, educación, sanidad, etcétera, etcétera. 30% para caprichos y mínimo 20% para ahorro e inversión. ¿Qué hacer con el dinero que ahorramos y que invertimos? Y esperemos que con el tiempo, a medida que suba nuestro sueldo, nuestros ingresos o nuestro negocio mejore, podamos ahorrar e invertir más de ese 20%. Importante. Pero ¿qué hacer con ese dinero que ya estamos ahorrando e invirtiendo? Punto número 1. No tenerlo en el banco si no nos dan intereses, ¿de acuerdo? Buscar una cuenta remunerada como las que ofrece MyInvestor, que te da el 1% del dinero que almacenes hasta 15.000 euros, de tal manera que si, por ejemplo, les depositas 15.000 euros, te van a dar 150 euros gratis al año, que no te va a sacar de pobre, pero es mejor que cero o que incluso bancos que cobran comisiones. Por tanto, paso número 1, evitar comisiones y buscar cuentas remuneradas como la de MyInvestor. Te dejo el enlace en la descripción. Estas cuentas remuneradas son importantes. ¿Son importantes para qué? Pues bien, para almacenar el dinero de nuestro fondo de emergencia. ¿Qué es nuestro fondo de emergencia? Muy sencillo, el dinero que tenemos guardado para un imprevisto, pues si nos quedamos sin trabajo, si queremos dejar el trabajo porque queremos sacarnos un máster y mejorar profesionalmente, si simplemente queremos tomarnos un año sabático o si vienen mal dadas y necesitamos ese dinero para no tener que tocar nuestras inversiones. ¿Y por qué te hablo de inversiones? Pues porque si no inviertes, estás jodido. Perdona que te lo diga, pero es así. Si no inviertes, la inflación te va a devorar. Históricamente, la media de inflación ha sido del 2%. Esto quiere decir que cada 10 años pierdes el 20% de tu valor. O lo que es peor, el último año la inflación ha sido un 7%. Si esto se mantiene, en 10 años estarías perdiendo prácticamente la mitad de tu poder adquisitivo. No creo que se vaya a mantener, no creo que siga en este 7, pero sí en este 2 histórico de media. Por eso hay que invertir. ¿Invertir al final qué es? Pues oye, no tener tu dinero en liquidez y hacer compras de activos que son más rentables que el cash. ¿Por qué digo esto? Porque el cash es el activo menos rentable de todo. Fíjate en esta gráfica que te dejo aquí en pantalla. Los distintos tipos de activos que hay tradicionalmente son pues el cash, que es el dólar o el euro o otro tipo de monedas, el oro, los bonos del Estado y las acciones, ¿de acuerdo? Las acciones es cuando tú te conviertes en propietario de una empresa, no hace falta que montes la tuya, puedes comprar la de un tercero que la gestiona por ti. Las acciones de media históricamente en los últimos 200 años han retornado un 7%, los bonos han retornado un 3,6%, el oro ha retornado un 0,7% y las monedas han retornado un retorno negativo, por esto que te digo de la inflación. Por eso es tan importante invertir, porque fíjate, un dólar en 1800 tenía el poder de compra de un dólar y ese mismo dólar, si lo pasamos ahora a los precios reales, solo tendría valor de compra de 0,05 céntimos. Esto lo ves muy sencillo con la vivienda. El piso que compró tu abuela por 3 millones de pesetas hoy vale 30. ¿Por qué? Porque el dinero cada vez vale menos, el activo en realidad vale prácticamente lo mismo, pero ajustado al poder adquisitivo de hoy en día. Esto es importantísimo que te lo grabes a fuego. Por eso no recomiendo tener más de 7 meses y como mucho 12, o si eres una persona mega conservadora que lo pasas fatal por las noches, 24 meses de efectivo guardado. Más allá de esto es perder dinero.
Y ahora viene mi parte favorita, la parte de las inversiones. De verdad, esto es con lo que te tienes que quedar. Esto es lo más importante. Si te pasas y aplicas esto, te has pasado el juego de finanzas personales. Si quieres te puedes desuscribir, espero que no, pero si aplicas estas estrategias tendrás tu dinero bien gestionado por el resto de tu vida. He llamado este vídeo minimalismo financiero porque de verdad te lo digo, hay mucha gente que tiene cartera de acciones de dividendos, cartera de acciones growth, estrategias de trading, estrategias de criptomonedas y sabes que es todo perder el tiempo porque está demostradísimo que ni haciendo trading la inmensa mayoría de la gente consigue batir al mercado, que te voy a explicar un poquito más adelante qué es y cómo conseguir los retornos del mercado, ni consigue más rentabilidad de lo que nosotros vamos a conseguir con esta cartera de 3 fondos con oro o Bitcoin si lo queréis meter. Entonces, ¿cómo crear tu cartera de inversión? Pues muy sencillo, depende del nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir. Como te mostraba en la gráfica de antes, el activo más rentable siempre han sido las acciones, por lo que si buscas la cartera más rentable tiene que ser 100% renta variable, 100% acciones. ¿Cómo invertir en acciones? Fondos indexados. Los fondos indexados son fondos que invierten en acciones por ti, sin que tú tengas que estar seleccionando en qué acción inviertes. El fondo indexado al SP500 invierte en las 500 empresas más grandes del mundo. El fondo indexado a los países desarrollados invierte en todos los países desarrollados del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y algunos otros países lo suficientemente grandes y avanzados como para estar categorizados en esto de países desarrollados. Luego hay otros fondos como el de países emergentes, donde está China, está Brasil, están algunas economías de Asia que también son muy interesantes. Y luego hay incluso fondos indexados mundiales que invierten en todos los países del mundo y en todas las empresas del mundo en relación a la proporción que ocupan en su peso mundial en la economía. Yo te recomiendo que simplemente te limites a invertir en estos fondos indexados. ¿Y qué rentabilidad han dado estos fondos indexados? En los últimos 200 años, un 7. En los últimos 80, 100 años, prácticamente un 10%. Este 10% quiere decir que si inviertes únicamente 300 euros de tus 30 años hasta tus 65, te jubilas con 1 kilo en la cuenta, con 1 milloncito. Nada mal. La gente se piensa que nunca va a tener 1 millón de euros en sus fondos o en su cuenta o en valor de patrimonio y es más sencillo de lo que te crees si puedes ahorrar estos 300 euros al mes. Lo puedes hacer en pareja, lo puedes hacer solo, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del poder adquisitivo que tú tengas. No te preocupes que ahora te digo cómo invertir en los fondos indexados, desde qué bancos, desde qué brokers y cómo hacerlo sin comisiones y con la mejor rentabilidad posible. Pero déjame seguir con la renta fija. La renta fija en los últimos años ha sido muy criticada porque ha dado retornos bastante malos, pero la renta fija forma parte de la cartera de muchísimos inversores, sobre todo en edades más avanzadas o con perfiles de riesgo más conservadores. ¿Por qué digo esto? Porque veíamos en el gráfico que la media de la rentabilidad de la renta fija es del 4%, pero la renta fija tiene una cosa muy curiosa y es que generalmente cuando las acciones suben, la renta fija no sube mucho o baja, pero cuando las acciones bajan, la renta fija se dispara. Y entonces es un muy buen complemento de cartera para las carteras con renta variable. ¿Por qué? Porque cuando van mal, suben y entonces hacen que la cartera se estabilice. ¿De acuerdo? Al final es muy sencillo, un juego de pesos, como una báscula. ¿Y qué pasa? Que entonces podemos conseguir que en lugar de tener este 10% de rentabilidad que tenemos, por ejemplo, si invertimos 100% en acciones, pues pasar a tener solamente un 6%, pero, y aquí viene lo importante, si la caída máxima que han tenido los fondos indexados cuando inviertes en un 100% en renta variable es de hasta el 50 y el 55%, cuando metes, por ejemplo, un 40% de renta fija y un 60% de renta variable, es decir, 40% de bonos, la caída máxima llega solamente hasta el 30%, es decir, casi la mitad de caída máxima. Si tú tienes una personalidad más conservadora o si estás a punto de jubilarte o si simplemente no te gusta ver fluctuar tanto el dinero, quizá vas a querer un poquito menos de rentabilidad, con 6% no está nada mal, a costa de que cuando caiga, caiga mucho menos, caiga este 30%. Incluso si haces un 50 o un 40% solo de renta variable y más renta fija, entonces reducirás rentabilidad, pero también reducirás volatilidad. Esto ya es jugar con los pesos. El tema del oro es un activo que a mí personalmente no me convence del todo. ¿Por qué? Porque solo sirve para mantener el poder adquisitivo. Te pongo en pantalla de nuevo esta gráfica. Fíjate, en más de 200 años el oro, si lo comparas, no es que haya crecido, es que simplemente ha mantenido el poder adquisitivo. Hay quien dice que el oro es el dinero de verdad, porque es el material con el que se empezó a hacer los intercambios de valor más estables, etcétera, etcétera. Y entonces, después, para facilitar el intercambio, el comercio internacional, los negocios, se hicieron las monedas fiat, las monedas respaldadas por los gobiernos, el euro, el dólar, los francos suizos, los yuanes, todas estas historias que han creado los gobiernos en billetes y en moneda digital para intercambiar rápidamente dinero y no tener que estar andando ahí partiendo el oro e intercambiando los unos a los otros.
pero mientras que el dinero, los estados pueden imprimir todo lo que quieran y entonces se devalúa, el oro pues tiene un supply más o menos estable y entonces no se devalúa. Pero no se revaloriza, simplemente sirve para mantener el poder adquisitivo. Entonces, como solo sirve para mantener el poder adquisitivo, ojo que no es poco, a mí no me gusta. Yo que soy joven y quiero intentar rentabilizar al máximo mi dinero, pues prefiero estar al 100% en renta variable. Y te empecé hablando también del Bitcoin, porque el Bitcoin hay quien dice que es el oro del siglo XXI, pero en mi opinión es mejor. Es mejor porque cumple con todas las características del oro, solo que es mucho más fácil de enviar, de dividir, de mantener, de custodiar y encima nadie te lo puede confiscar. Por eso puede tener sentido, si eres joven, si tienes una personalidad pues, de asumir riesgos, tener un pequeño porcentaje en la cartera de Bitcoin. Ahora te voy a decir cómo invertir en cada cosa, ¿vale? Y cómo hacerlo sin comisiones. Pero déjame hacerte una recapitulación. Cartera más sencilla de todas. Si estás empezando, si quieres asumir riesgos, 100% renta variable y te olvidas. Cartera conservadora, 60% renta variable, 40% renta fija. Cartera con oro. Aquí ya no te voy a dar ni porcentajes porque realmente no soy un experto en el tema del oro y yo no invierto en oro. Pero el oro es para mucha gente un valor refugio porque en tiempos de crisis, de guerras, etcétera, etcétera, sube su valor. De hecho, en los últimos meses ha multiplicado bastante su precio, ¿de acuerdo? Carteras con Bitcoin, la que yo utilizo, renta variable y Bitcoin. Tengo un 70% en fondos indexados y un 30% en Bitcoin y un poquito de Ethereum, ¿vale? Que es la otra segunda gran criptomoneda. ¿Retornos de la cartera con 100% renta variable? Puedes esperar en los próximos 20 años de un 7 a un 10-11% de rentabilidad más o menos. ¿Carteras con 60-40 en renta variable y fija? De un 4 a un 7%. ¿100% con Bitcoin? Yo creo que un 13-14% a largo plazo o 15%. ¿Carteras con renta variable, renta fija y oro? Un 3 a un 6% más o menos, pero con muchísima menos volatilidad que las otras que hemos comentado. Recuerda, mayor caída si solo haces 100% renta variable sería este 50%, mayor caída de renta variable con Bitcoin puede ser más, no te sé decir hasta cuándo, pero podría ser más. 60-40 solo 30 y con oro pues probablemente un 30 o un 20% solo de máxima caída. Entonces, ¿cómo crear tu cartera de renta variable? ¿De acuerdo? Y esto te vale para si haces 100% renta variable o si haces 60-40. Si haces 100% renta variable, solo el 100% va a esto y si haces la 60-40, pues solo el 60% a esto, ¿de acuerdo? Hay dos opciones. Primera, con fondos indexados. Mejor opción para hacerlo si estás desde Estados Unidos directamente con Vanguard o con Fidelity. Si estás desde España o desde Latinoamérica, lo tienes que hacer con un banco o broker online. En España te recomiendo MyInvestor, el banco con el que trabaja toda mi familia, ¿de acuerdo? Es donde invierte y que yo más recomiendo y que te dejo el enlace abajo para que puedas invertir sin comisiones desde él y el enlace a los fondos que te voy a comentar. Y el mejor fondo para hacerlo es el de Fidelity MSCI World, ¿vale? Este es el índice que te decía de países desarrollados. Mira en pantalla en todos los países y en todas las empresas que invierte. Lo mejor, su comisión, solo 0,12% anual. Además, no es que te vayan a cobrar a ti un 0,12% anual, es que de la rentabilidad que ya ves, de este 10% de media, ya ellos han descontado su comisión. Si esto lo comparas con los fondos de inversión de gestión activa, donde los managers están comprando y vendiendo acciones pensando cuál va a caer y va a subir, la comisión es de 10 a 20 veces inferior. No solo por esto, sino porque se ha demostrado que el 90% de fondos de gestión activa no baten a los fondos indexados. Ya tenemos razón suficiente para confiar en ellos, pero te aseguro, yo todo mi dinero lo meto en estos fondos. Como te decía, también hay fondos indexados a todo el mundo entero, no solo a los países desarrollados. Y estos que invierten a todo el mundo entero son mis favoritos. ¿Por qué? Porque te dan una extra diversificación, porque a lo mejor China es la próxima gran potencia mundial en los 30 años y en el de países desarrollados te la estás perdiendo, ¿de acuerdo? Para invertir en estos fondos mundiales que invierten en todos los países, incluidos los desarrollados, en MyInvestor todavía no se puede. Bueno, sí se puede, pero tendrías que invertir un porcentaje en el de países desarrollados y un porcentaje en el de países emergentes. Y como ya es mucho jaleo, puedes simplemente invertir en el desarrollado, que no está mal, vas a tener una cartera de 10, o puedes irte a Trade Republic, que es otro de mis bancos brokers online favoritos, que además te regala una acción de hasta 200 euros solo por registrarte, y puedes hacerlo a través de ETFs. Los ETFs son prácticamente lo mismo que los fondos de inversión, solo que se pueden comprar y vender inmediatamente, ¿de acuerdo? Los fondos de inversión tardas un día o 2 días desde que haces la orden hasta que lo compras, porque su valor liquidativo se actualiza a final del día. Los ETFs van más como las acciones, tú en tiempo real vas viendo su cotización.
El ETF que te recomiendo en Trade Republic, te lo dejo también abajo en la descripción para que lo puedas encontrar dentro de su app y el enlace para que te registres y te den la promo de la acción gratis con mi link, es el MSCI ACWI World. ACWI lo que significa es muy sencillo, es All Country Index World, ¿de acuerdo? Y vas a invertir en todos estos países, como te decía, Estados Unidos en su mayoría, Europa, Canadá, Japón, China, Brasil, hasta Singapur, un montón de países, todos los que tienen peso significativo en las grandes bolsas mundiales. Entonces, para la parte de renta variable, estas son tus dos acciones, o el MSCI World más el de países emergentes en MyInvestor, o directamente el ETF que invierte en todos los países del mundo y te hace el rebalanceo y se encarga el ETF de hacerte todo por su cuenta. Las comisiones, si haces el de Fidelity solamente de países desarrollados, es un 0,12, ¿de acuerdo? Pero si quieres meter ya el de países emergentes, el de países emergentes es más, es un 0,20 y pico por ciento de comisión. El ETF de Trade Republic, la comisión es un poquitín más, es del 0,20 y algo por ciento, creo recordar, déjame comprobártelo en directo, es del 0,32, ¿de acuerdo? Un poquito más, pero a cambio te da ese extra de diversificación. Yo, si fuera tú, intentaría o en el de Trade Republic o en el de MyInvestor haciendo el de Fidelity que te comento, del MSCI Total World, del MSCI de países desarrollados y del de emergentes. Respecto a la parte de renta fija, lo puedes hacer también en MyInvestor, en otro fondo indexado de renta fija que invierte en la deuda de todos los países y empresas del mundo. Te dejo aquí abajo el enlace a la descripción. Las comisiones no son muy grandes, la verdad, son de un 0,15% anual, es nada también comparado con los grandes fondos de gestión activa y es súper recomendable. Entonces, si te quieres crear tu cartera de renta variable y renta fija, pues ya sabes, el porcentaje que le quieras dar a la renta variable y el porcentaje que le quieras dar a la renta fija. Si eliges 60-40, pues 100 euros tienes para invertir, 60 irían a renta variable y 40 al fondo indexado de renta fija. Además, a final de año, si se te descompensa uno y otro, en MyInvestor puedes hacer rebalanceos, te deja traspasar de un fondo a otro y no tendrías que pagar ningún tipo de comisión ni de impuestos por traspasar de un fondo a otro. Para la parte del oro no te recomiendo que te vayas a tu joyería de confianza y compres un lingote. Eso es un coñazo y está obsoletísimo. Hay ETFs que te permiten también invertir en oro y que lo custodian ellos por ti. Entonces no tienes el riesgo ni de que te roben, ni la barrera de entrada de comprar un lingote, una moneda o cualquier historia de estas, ¿de acuerdo? En Trade Republic tienes un ETF domiciliado en Suiza súper bueno que custodian el oro físicamente, que apenas tiene gastos anuales y que está yendo muy bien. Con lo que al lado del link de Trade Republic con la acción gratis, te dejo también el nombre del ETF para que lo puedas buscar. Y el Bitcoin, por último, lo puedes comprar en los grandes intercambios. Yo personalmente utilizo Kraken, ¿de acuerdo? Pero hay gente que me escribe, oye, ¿qué te parece Binance? Pues mira, no está mal tampoco. Yo utilizo Kraken porque me da más confianza, está en Estados Unidos, jamás ha sido hackeado y tiene un equipo increíble detrás de atención al cliente y de seguridad. No me pagan nada, pero es el que yo utilizo y te lo recomiendo. Sin ir más lejos, hace un par de semanas compré 3.000 euritos de Bitcoin, aquí tienes la captura, y además lo puse en mi canal de Telegram gratuito, donde voy avisando de mis inversiones. Así que únete ya y también sígueme en Instagram, que publico contenido a diario. Los tienes abajo en la descripción. Y nada, hasta aquí este vídeo. Yo te cuento en lo que yo invierto y más o menos lo que he ido aprendiendo en mi camino como inversor después de invertir más de 500.000 euros entre pisos, acciones, inmuebles, fondos de inversión, y esto es con lo que he decidido quedarme, porque creo que es la estrategia más rentable y lo único que tienes que hacer al final, aunque te ha parecido muy largo y complejo en este vídeo, es comprar tus fondos de renta variable, comprar tus fondos de renta fija si lo necesitas, yo si eres joven no te lo recomiendo, y un poquito de Bitcoin si quieres exposición a nuevas tecnologías y un poquito de oro si quieres asegurarte este mantenimiento del poder adquisitivo. Comprar, hacer compras periódicas, hacer lo que se utiliza como DCA, que es Dollar Cost Averaging, ir comprando mes a mes independientemente del precio y olvidarte, porque te garantizo que si compras los fondos indexados que te he comentado, a largo plazo tu cartera va a crecer y mucho. Acuérdate del gráfico de los 200 años, donde las acciones y el oro y la renta fija no han parado de subir, ¿de acuerdo? Y es que con un buen instrumento no tienes de qué preocuparte. Podrán venir fluctuaciones, podrán venir caídas, pero para tolerar bien esas caídas es importante que elijas esa asignación de renta variable y renta fija. Así que nada, si te ha sido útil el vídeo, déjamelo bien en los comentarios y dale muy fuerte al like. Y por cierto, si compartes este canal con gente que necesite aprender a manejar el dinero o le gusten las finanzas y las inversiones, me haces un favorazo. Oye, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerdo que publico de 2 a 3 por semana y suscríbete, de verdad, que estoy deseando darte la bienvenida. Hasta el siguiente vídeo.